Muy bien. Ya revisamos las dos representaciones, punto flotante de precisión simple y punto flotante de precisión doble. En simple tenemos 32, 1 para el signo, 8 para el exponente y 23 para la parte decimal. Importante también considerar el valor de la constante E. Ahora, vamos a dejar aquí una tarea. Pongan mucha atención, por favor. Precisión simple tiene un total de 32 bits, precisión doble, 64 bits. Ambos tienen 1 para el signo. En el caso del exponente hay 8 bits en precisión simple, 11 bits en precisión doble. Y la mantisa o la parte decimal son 23 en el simple, 52 en el doble. Por cierto, aquí me faltó mencionar que la constante E, la que vamos a restar o sumar en el paso tal, tiene un valor de 1023. Entonces, su tarea consiste, esta tarea no, de preferencia, no quiero que la investiguen, quiero que la piensen, quiero que analicen esta tabla, quiero que revisen los datos y generen ustedes una idea. ¿Cómo sería la representación de punto flotante de precisión semisimple? ¿Cómo sería la representación de punto flotante de representación semisimple, de precisión semisimple? Lo que quiero que hagan es que hagan una propuesta de cuáles son los valores. Paso 1, hacer una propuesta de cuáles son los valores de la tabla. Lo voy a escribir porque si no, no se les olvida. Paso 1, valores de la tabla para semisimple. Y paso 2, muy importante, a veces en la tarea no ponen este paso, pero si no ponen este paso, reprueban su tarea. Justificación. ¿Por qué estás poniendo esos valores? Quiero que me expliques en qué te basaste, cómo encontraste la lógica para la mantisa y para la constante E para encontrar estos valores. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Y muy importante, vamos a puntualizar esto porque luego no queda claro a qué se refiere el prefijo semi, ¿no? Si yo tengo un auto nuevo y un auto seminuevo, ¿cuál auto es mejor? Bueno, por lógica, ¿no? No empecemos con lo filosófico ni lo relativo, posmoderno. Si yo tengo un auto nuevo y uno seminuevo, ¿cuál es mejor? Pues es mejor el nuevo, porque un auto nuevo es del año y un auto seminuevo pues es 2, 3, 4 años anterior. Por lo tanto, si yo tengo simple y tengo semisimple, ¿cuál es mejor? O bueno, en este caso, ¿cuál es más preciso? Es mejor el simple. Por lo tanto, el semisimple tiene que ser una versión reducida del simple. No puede ser más grande que el simple. ¿Sale? Por lo tanto, voy a empezar su tarea. Aquí en semisimple, los patrones son de 16 bits. ¿Vale? Ya les llené uno, ahora ustedes llenen lo demás y justifican el por qué. Y paso 3 de su tarea. 2 ejemplos de decimal a binario y 2 de binario a decimal con su propuesta. O sea, van a convertir de decimal a binario y de binario a decimal con su propuesta semisimple. Ustedes van a inventar un patrón de 16 bits y lo convierten a decimal, o agarran un número decimal y lo convierten a 16 bits. Entonces, este es el paso 3 de su tarea. Va de nuevo, paso 1, valores de la tabla para semisimple, los que hacen falta aquí. 2, el por qué. Y 3, 2 ejemplos de cada uno. Por favor, o bueno, les sugiero ampliamente que no investiguen esta tarea, que usen su cerebro y que de ahí hagan un análisis y propongan esos valores. ¿Sale? Ok, ahora, recapitulando lo que hemos mencionado entre la clase pasada y esta, respecto a la representación de datos,
Pues tenemos, en cuanto a texto, diferentes estándares como lo puede ser ASCII, el de IBM o Unicode. Tenemos para los números enteros positivos el binario puro y tenemos para los enteros con signo el de magnitud y signo y los dos complementos. Y para los números reales tenemos el punto fijo y el punto flotante. Ahora, ¿cuál es la razón del por qué nos adentramos un poco en estas representaciones? ¿Cuál es la relación que tienen con, en este caso, la programación o con las estructuras de datos? Pues nada más, estos son la base de la programación, la base en cuanto a los tipos primitivos. ¿Qué son los tipos primitivos? Los tipos primitivos son los tipos de datos básicos que maneja cada lenguaje de programación para representar datos y almacenar valores y podamos crear cualquier tipo de cosas, pues ahora sí que maravillosas con nuestros lenguajes de programación. Pero todo surge de estos estándares, de los tipos primitivos, de la forma en la que un grupo de gente se pusieron de acuerdo para decir, vamos a representar la A como un código, como un patrón que represente tal cosa, y vamos a tratar de introducir en la computadora todos los números decimales a través del punto flotante o a través del punto fijo. Los tipos primitivos son una capa de abstracción que proporciona el lenguaje y que hace transparente para el usuario el uso de variables en los programas. Yo estoy seguro que todos ustedes, en la asignatura anterior, alguna vez han hecho una declaración de una variable. Todos han declarado un float, ¿no? Float var2 igual 25.5. Y bueno, ¿qué es un float? Pues un float es un punto flotante de precisión simple que acabamos de ver. Esto que acabamos de ver lo hace la computadora de manera interna y de manera transparente para ti. Cada que declaras un float, hace todo ese procedimiento que acabamos de aprender. Cada que declaras un int, lo que hace es complemento a 2. Y después veremos tal vez más a detalle por qué. Cada vez que tú pones char var3 igual a, lo que hay detrás de ese char var3 igual a, pues es el código ASCII, porque el lenguaje C usa en su implementación el código ASCII. Bueno, pues todo eso que acabamos de ver es la base de los tipos primitivos, que a su vez son los tipos de datos básicos que utilizan día tras día cuando hacen sus programas. ¿Sale? Entonces, para mí, bueno, en mi opinión, creo que es muy importante que al menos ustedes conozcan qué hay detrás de todo eso para que tengan una idea de dónde viene y la importancia que tiene dentro de sus lenguajes de programación. Ejemplos, tipos primitivos en el lenguaje C. El lenguaje C tiene char, int, short, long, float, double, y además el lenguaje C tiene todos los unsignet, que es para representar únicamente positivos. Y además en el lenguaje C puedes hacer combinaciones. Por ejemplo, puedes poner 2 veces la palabra long y eso te da un número de 64 bits positivo. Para int, short, long son para los números enteros. Float y double son para los flotantes. Unsignet es para los únicamente positivos y char es para todo el conjunto de caracteres. De hecho, el lenguaje C, en su implementación para el tipo de dato char, utiliza el código ASCII extendido. Otro ejemplo de tipos primitivos, el lenguaje de programación Java, pues tiene sus propios tipos primitivos. Por ejemplo, en el caso de C, no hay un primitivo asociado al booleano, a verdadero y falso, pero Java sí tiene su tipo primitivo para bool, que en este caso solo puede tener 2 valores. Puede tener el valor de true, así escrito con una cadena, y puede tener el valor de false. En este caso, Java maneja 4 tipos primitivos para números enteros, que es byte, short, int y long, y maneja los mismos float y double. Java también tal cual maneja el punto flotante, el que acabamos de ver, para precisión simple y para precisión doble.
Y algo curioso es que, por ejemplo, el lenguaje C para los caracteres utiliza el ASCII extendido y Java para los caracteres utiliza UTF-16, que es el Unicode, que hasta se les quedó de tarea buscar un emoji. Eso es lo que utiliza Java para su lenguaje de programación. Y el lenguaje C, como es un poco más antiguo, pues utiliza el ASCII extendido. Pero a final de cuentas, esto que es la base de nuestros programas, pues ya vimos o tuvimos una idea de cómo es que funciona. ¿Sale? Y bueno, estos fueron los tipos primitivos. Aquí terminaríamos esta sección para representación de datos y también la clase del día de hoy. Pues muchas gracias. Por favor, todas las dudas, con toda confianza. Ya tienen una tarea y bueno, entonces seguimos al pendiente. Gracias y esto es todo. Hasta pronto.